Para variar no tengo mayor queja sobre el clima. ¡Yupi! En fin, la temporada pasada no pasará a los anales del anime por ser particularmente notoria. Supongo que todos habrán encontrado uno o dos shows agradables, pero en general fue una de esas temporadas que se van sin mayor pesar. La temporada de primavera, sin embargo, es bastante notoria. No porque vayan a salir muchos títulos excelentes. Al fin de cuentas eso no se puede juzgar antes de tiempo, sino por el contenido de sus estrenos. Todo y absolutamente todo es una secuela, remake, spin-off, etc. Hay algunos shows nuevos, pero la gran mayoría se resume a continuaciones. Más de 24 estrenos son segundas partes, o incluso terceras. Es de locos, es como si todas las compañías se hubieran puesto de acuerdo en una especie de plan malvado para matar la originalidad. Como resultado, es una temporada difícil de abordar, tanto para reseñarla como para cualquier fanático. La mayoría de shows requieren conocimientos previos, y las pocas novedades se ven ocultas entre el fanatismo y el hype de la comunidad. Mis condolencias a cualquier novato que inicie su carrera de anime en esta temporada, pero si queremos que este video acabe algún día, tenemos que entrar de fondo. Hoy, los anime de estreno en la primavera de 2015. E indudablemente iniciamos con una secuela, en este caso la segunda parte de No puedo entender lo que dice mi marido, serie que inició en otoño del año pasado, y que si bien no cubrí, sí seguí. Es una historia sencilla, un otaku, su esposa y todas las confusiones de su vida diaria. La ventaja del show es lo breve de sus episodios, ninguno pasa de los 5 minutos, y los chistes pasan con gran velocidad. Si no te gusta o no entiendes uno no importa, al fin de cuentas en menos de 10 segundos ya habrán pasado al siguiente. Si le añadimos a eso, el hecho de que los protagonistas logran tener una buena química, a pesar de lo dispar de sus personalidades, estamos frente a una serie que sin apuntar a lo alto, cumple con su función, traerte unas buenas risas. Y otra serie corta, Vampire Holmes es pues un Sherlock Holmes vampiro. Tendrá tanto sentido como el Poirot Moe. Así que qué increíbles aventuras nos muestra esta serie. Holmes contra el hombre lobo, Holmes contra Alucard, Holmes acabando con todo el elenco de Crepúsculo. No. Holmes buscando un perro si no estoy mal. El primer episodio se redujo exclusivamente a Holmes actuando como un completo idiota y su asistente tratando de ponerlo en línea. No es gracioso, no es deductivo, no es Sherlock Holmes y definitivamente no es un vampiro. Solo es un detective incapaz de hacernos reír. Y ahora entramos de lleno al reino de las series completas y al reino de las secuelas, con una serie que no es segunda ni tercera temporada, sino cuarta. Después de desaparecer de las pantallas de televisión por casi 8 años, Nanoha regresa con una aventura completamente nueva. 4 años después de los eventos de Strikers, la historia se aleja de las crisis interdimensionales para contar la historia de Bibio Takamachi, la hija adoptiva de Nanoha, una aprendiz de magia y artes marciales. Sí, en caso que la abundancia de colores pasteles y sonrisas no lo hayan delatado, Nanoha es una franquicia de chicas mágicas, como Sailor Moon, Doremi o Precure. Dicho eso, Nanoha es un shonen, como Dragon Ball o Saint Seiya. Así que mientras la mayoría de sus congéneres pelea con corazones y florecitas, en Nanoha pelean así. ¡Oh, sí! El primer asunto a abordar es la continuidad. Ya han pasado 3 temporadas, así que ¿qué tan fácil es para alguien nuevo ver el show? De hecho, diría que bastante. Sí, hay muchas caras viejas, pero no reconocerlas no es un gran problema. Se explica bien quién es cada quien sin entrar en demasiados detalles. Además, los personajes principales son nuevos, o tenían roles menores en las anteriores entregas, así que no se necesita conocimiento expansivo de los demás shows. En aspectos menos gratos, la animación es curiosa. Los diseños de Vivid de por sí tienen facciones menos detalladas que las temporadas anteriores, pero, aun siendo este el primer episodio, ya hay puntos donde la animación no solo es diferente, sino genuinamente es pobre. El mismo opening es bastante promedio. Supongo que no vale la pena preocuparse ya que no hemos visto todavía ninguna pelea seria, pero no creo que sea uno de los shows más pulidos de la temporada. En pocas palabras, si la idea de peleas de artes marciales impulsadas con magia te parece genial, pues échale un vistazo. Si algo me ha enseñado las temporadas pasadas, es que sí se pone muy genial. Soy el eje de mi fandom, calidad de imagen es mi cuerpo y banda sonora mi sangre. He creado miles de fans, desconocido por haters ni conocido por críticos, soportado esperas para ver más episodios, pero eso no cambia que sea la ruta más aburrida. Y así digo, Unlimited Break Works, temporada 2. Es Unlimited Break Works, es lo mismo que la anterior. Es literalmente lo mismo pero partido en 2 partes. ¿Qué esperan que diga? La calidad de imagen sigue siendo ridículamente buena. Los nuevos temas musicales son geniales.
pero eso no cambia que Unlimited Blade Works sea la ruta que menos me gusta. Está bien hecho, y la segunda mitad tiene mucho más contenido, pero llamarlo un estreno sería exagerar. Y sí, el primer párrafo fue un intento de copiar el cántico de Archer. Ahora entienden por qué escribo reseñas en YouTube y no bestsellers. Otra de las escasas series nuevas. En Plastic Memories la historia se centra en un grupo de recolectores que se encarga de reclamar robots con armas artificiales cuando su vida útil se acaba. La idea de robots increíblemente humanos no es tan nueva, ni tan original, pero se mantiene popular por ser tierra fértil para la imaginación. Es un tema que da para conversaciones interesantes, sobre la naturaleza humana y la importancia de los objetos. Plastic Memories se fue por un enfoque más bien ligero. Deja que el humor cargue gran parte del episodio, pero los casos en sí tienen corazón. No creo que sea el mejor anime de esta temática, probablemente ni siquiera en esta temporada, teniendo en cuenta lo que se viene, pero fue un debut bien hecho, y como dije antes, es una temática que da bastante libertad, así que puede dar varias sorpresas. Haruhi Suzumiya por fin regresa a las pantallas, después de la temporada del 2011 donde se atrevieron a pasar 8 semanas seguidas el mismo episodio con mínimas diferencias. Digan lo que digan, hay que admitir que los de producción tenían cojo. Como indica el título, la desaparición de Nagato Yuki se enfoca en Nagato en el universo de la desaparición de Suzumiya Haruhi. No tengo la menor idea de qué signifique nada de eso, pero sonaba importante. Todo parece que en lugar de continuar la trama principal, este solo es un spin-off dedicado a la comedia más situacional. Y eso no está mal, nunca fui un gran fan de Haruhi, pero ha pasado suficiente tiempo desde su emisión como para llegar a sentir cierto nivel de nostalgia. Los chistes son graciosos, Asakura es bastante genial, los personajes serán suficientes para que los antiguos fans lo vean y el show por sí mismo posiblemente consiga más fanáticos para la brigada SOS. Será una comedia muy kawaii de Sunya, pero es una buena comedia Ugugao de Arimasu. Ok, explicar esto va a estar bueno. ¿Listos? Hay vampiros, pero no son vampiros cualquiera, sino vampiros terroristas que logran liberar a un agente biológico que mata a todos los humanos mayores de 13 años, acto que realizaron para poder controlar a la población de infantes como bancos de sangre, aprovechando que los jóvenes no se transforman en vampiros, pero pueden ser usados de alimento continuamente. Sonaré como un total degenerado y deshumanizado, pero diablos, estos vampiros son eficaces, son genios, son mis ídolos, tenían un plan brillante, y en lugar de vanagloriarse en él lo ejecutaron rápidamente, sin mayor tapujo y con total éxito. Mis respetos. El enfoque así pasa a nuestro protagonista de turno, un niño más bien insoportable que quiere acabar con todos los vampiros, y su intento de escapar de la citadela. No me aprendí el nombre, así que le digo Eren. Con el enfoque cambiando a la resistencia humana, supongo que será inevitable que los vampiros se pongan en plan idiota y los humanos ganen campo. En fin. Principalmente lo revisé por lo loco de la premisa, y eso ya lo mostraron. El resto será enfrentamientos entre humanos y vampiros, que puede ser genial o cliché. Y teniendo en cuenta que el avance del próximo capítulo muestra al protagonista en un colegio peleando a punta de katana, puede que no sea súper profundo. La protagonista recurrente, Kawaii de Sunya, es demasiado tímida para unirse al grupo de música, así que un día cuando está perdiendo el tiempo con su celular, una sombra malévola genérica la manda a un mundo de gatos hecho computador, donde termina salvando el día solo para ser reclutada en una banda de jovencitos con ciertos elementos animales. Es Keion en las drogas básicamente. Alternative Architecture es la versión televisiva de las últimas películas de Ghost in the Shell, así que en ese sentido no es un estreno, pero es una muy buena manera de ponerse al día si no se han visto. Como en Standalone Complex, la historia se centra en las aventuras de la sección 9, o en este caso, la sección 9 que apenas se está organizando, que se ve enfrentada a un caso de hackeo masivo y asesinato político, mientras aún trata de limar las asperezas internas. No he visto las películas, así que no sé cómo resultará todo, pero es una franquicia de la que se espera calidad. El universo en el que se sitúa es muy interesante, mostrando qué tan fácil es perder el concepto de la humanidad en un mundo donde todo es cada vez más digital. Y el caso se ve prometedor hasta el momento. No hay mucho que decir, si alguna vez has visto Ghost in the Shell seguramente verás esta, y si no, ten en cuenta que es en últimas una serie policíaca situada en un universo de ciencia ficción, un muy buen universo de ciencia ficción. Y por cierto, Motoko por fin se viste como una persona normal. Cada quien tendrá sus excusas, pero el leotardo era bien ridículo. Otra protagonista adorable se encuentra con un grupo de compañeras adorables y su mascota adorable para convertirse en un grupo de chicas mágicas adorables. Y de hecho, es un buen show del género. No tiene nada especial para que los que no les gustan las chicas mágicas lo vean. Pero es un show alegre, con buen humor, no tiene fanservice y ante todo es inocente. Es un tipo de show que le mostraría a niños, y eso no es tan común hoy en día con el anime. Pero, eso mismo lo hace bizarro.
No entiendo cómo algo tan inofensivo pudo salir de un proyecto entre Gainax y Subaru. La gente detrás de Evangelion y la empresa hizo esto, y en lugar de resultar en esto, resultó en esto. Los primeros episodios parecen ser una adaptación de los previos cortos de YouTube. Colocan un buen misterio, aclaran rápidamente la metodología y establecen las personalidades. No es nada nuevo, pero a veces jugarlo a lo seguro no está tan mal. Pero, en serio quería ver esto. Los Caballeros del Zodiaco regresan. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Seamos honestos, ¿alguna vez se fueron? Situada después de los eventos de la saga de Soul of Gold, se enfoca en Aioria, en Asgard. Ok, eso no me lo esperaba. Y también deja claro que la serie está situada exclusivamente en la continuidad del anime, ya que el manga no tenía saga de Asgard. Aioria despierta en medio de Asgard tras su aparente sacrificio en el Muro de los Lamentos. Confundido por la situación, pronto termina envuelto en liberar a Asgard de las ambiciones de Andreas Rice, el nuevo sacerdote de Odín. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Soul of Gold es un intento de apelar a los fanáticos que no disfrutaron con Omega y Legend of Sanctuary. Es un show para los fans, no para alguien nuevo a la franquicia, y también es una excusa para vender nuevas figuras. Es un debut agradable en ese sentido. Aioria no es mi caballero dorado favorito, pero entiendo por qué lo usan de protagonista. Siempre fue el que tuvo más desarrollo y es el equivalente más cercano a Seiya. Además, no creo que un show de Camus haciendo esculturas de hielo o Afrodite promocionando champú venda tanto. En un episodio logra plantear su premisa claramente. Aún si no termino de entender qué tiene de malo Andreas. Se establece una razón plausible para el regreso de los Caballeros Dorados que se relaciona con la locación y añade al misterio. Será fanservice, pero es buen fanservice. Además, que terminaran el episodio con Soldier the Team fue espectacular. Grisaya regresa con un especial de 1 hora, adaptando parte de la trama de la segunda novela, Make You. Yuji está tratando de obtener un ascenso en su trabajo, hecho que se convierte en la excusa para que cuente su pasado. Desde su temprana infancia, donde no recuerdan por qué Kazuki es la mejor heroína, hasta sus momentos más oscuros que lo llevaron a convertirse en el especialista que es hoy en día. Mi opinión general de Kajitsu fue: me gusta, pero acepto que no es excelente. ¿Y qué digo de Make You? ¡Sí! Esto fue genial. Sin la necesidad de contar múltiples historias ni introducir personajes, Make You tuvo un gran ritmo, acompañado de una historia atrapante y temas bastante oscuros. Fue un especial que me tuvo concentrado y emocionado de inicio a fin. Igual que su antecesor, no estará del todo libre de clichés, pero en general el manejo de este episodio fue una gran sorpresa. Y al comienzo de una historia que probablemente hará que aún con sus falencias, Kajitsu valga la pena.